Bienvenidos a Protagonistas. El desarrollo vial del oriente antioqueño, 1966, empezó la construcción de lo que hoy se conoce como la autopista Medellín-Bogotá. De ahí en adelante empezó a transformarse lo que era el acceso, la posibilidad de desarrollar obras e infraestructura que permitieran una movilidad mucho más fluida, mucho más segura. Las concesiones viales llegaron también de mano de este desarrollo. DEVIMED es una de estas entidades que en el oriente antioqueño pues ha venido realizando una tarea también muy importante, y es prudente reconocer ese trabajo y saber un poco más de esto con el gerente Germán Ignacio Vélez Villegas en Protagonistas. Bienvenidos. En Protagonistas, Germán Ignacio Vélez Villegas, gerente de DEVIMED. Gracias por acompañarnos y bienvenido a Protagonistas. Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias. Acá estamos a la orden para lo que quieran. Bueno, un tema demasiado importante, de relativa trascendencia en esta región del oriente antioqueño, el tema de las concesiones viales. Creo que un poco de pedagogía que usted nos puede ayudar sobre ese tema. Y bueno, un poco de Germán Vélez. ¿Quién es Germán Vélez y este desarrollo profesional que ha tenido para llegar hoy a una empresa como DEVIMED? A ver, yo soy ingeniero civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Tengo una especialización en finanzas, otra en sistemas de información, y prácticamente toda mi vida profesional he estado trabajando en concesiones. O sea, cuando empezó la primera generación trabajaba en Construcciones El Cóndor, me tocó participar en esas licitaciones de primera generación, estar en las juntas directivas o montando los proyectos de esa primera generación. Me tocó estar en Túnel Aburrá Oriente estructurando y montando el proyecto, que es la primera iniciativa privada que se presentó en Colombia bajo Ley 80, muchos otros proyectos. Después de estar en El Cóndor pasé a manejar Bello Atillo, que era una de las licitaciones que estructuré. También me tocó estar en la licitación de la Avenida El Dorado, y casi todos los proyectos grandes en los que participaba El Cóndor en esa época me tocaba participar en la preparación de la oferta o en la estructuración del proyecto. Ya hay desarrollo en el tema de la infraestructura vial, que acompañado de las concesiones también y del Ministerio de Transporte, de lo que en su momento hoy siendo la ANI, antes digamos que han contribuido también un poco al desarrollo de la legislación y todo este proceso. Sí, no, ha habido una evolución, en el sector de concesiones hay una evolución importantísima, donde sin temor a equivocarme puedo decir que Colombia es líder en la forma de estructurar proyectos y en cómo se contratan esos proyectos, y hay una clara evolución. O sea, en la primera, segunda, tercera y cuarta generación de contratos de hoy el ANI, antes era el Instituto Nacional de Vías, después fue el INCO y hoy tenemos a la ANI, donde hay una evolución sobre todo en las transferencias de riesgos, en las formas de financiar, en los tamaños de proyectos. Cuando antes teníamos en esa primera generación unos proyectos relativamente pequeños, donde lo que se trataba de hacer era atender las salidas de las ciudades. Entonces está Bello Atillo, que es la salida de Medellín por un norte, DEVIMED la salida por el oriente, las concesiones de la Sabana de Occidente, de BISAP, una cantidad de concesiones, todas eran saliendo, la malla vial del Valle. Entonces eran proyectos que tenía el INVIAS, y donde básicamente lo que se hizo, el INVIAS entregaba diseños, se hacía la concesión, había unas garantías y con eso se montaba el proyecto. Y se compartían los riesgos, donde básicamente los riesgos los asumía la entidad pública. En la primera generación había mayores cantidades de obra, de cierto punto en adelante pagaba la entidad pública. Los predios los compraba la entidad pública, entonces si yo no podía construir porque no había predios, la entidad pública le tocaba asumir eso. Los peajes, yo tenía disponibilidad de ellos desde el primer día, y me ayudaban a apalancar y a financiar la obra. Y como había garantía de tráfico mínimo, digamos, las financiaciones eran relativamente sencillas. Así empezamos. Después vino la segunda y la tercera generación, donde se cambia el concepto del pago al concesionario. Entonces en el primero era contratos a un plazo fijo, donde el concesionario recibía un recaudo de peaje durante ese tiempo. El concesionario corría el riesgo de la rentabilidad de su inversión y del ingreso en ese tiempo. Pero como había una garantía de ingreso mínimo, si a mí se me bajaba el ingreso de ciertos topes, me volvían a componer el ingreso. Entonces, ¿qué pasaba? Que aunque en el papel corría el riesgo de la rentabilidad, realmente me la estaban garantizando porque siempre me reponían el ingreso. A partir de la segunda generación se cambió el esquema.
ya funciona la segunda generación por ingreso esperado y en la tercera y cuarta se llama valor presente del ingreso. Entonces, el ingreso esperado es que se pacta un valor. Entonces se dice, usted concesionario va a hacer todo esto. Fuera de que va a hacer esa obra, va a asumir estos riesgos. Para hacer esa obra y asumir estos riesgos, usted tiene tanta plata. Y esa plata es el valor, se llama ingreso esperado, es la suma de valor presente de todo el ingreso que se recauda por peajes. Entonces los contratos ya no tienen un plazo como en la primera generación, sino que aunque hay una fecha de terminación, el plazo es variable. El plazo es variable. ¿Cuándo se termina el contrato? Cuando alcanzamos el ingreso esperado. O cuando se llegue a la fecha límite. Entonces, de esa forma, ese riesgo de tráfico lo transfirió el Estado al concesionario. Entonces, si yo llego, me dan 20 años, si yo llego al último día del año 20 y no he completado el ingreso esperado, sencillamente o perdió plata o no alcanzó la rentabilidad. Pero si yo estoy en el año 15 y completé el ingreso esperado, en ese momento se termina el contrato. Termina la concesión allí. En ese momento. Pero y en la cuarta generación es lo mismo, se llama BPIP, ya le incluyen como factor también, no solo descuentan con la inflación, sino descuentan también con la tasa de retorno del contrato y aparece una diferencia fundamental. Ya en la cuarta generación, que incluye los conceptos de la ley 1508, la remuneración del concesionario está atada a la operación. Hasta la tercera generación los peajes se cobraban y los recibía el concesionario y hacían parte de la estructura financiera del proyecto. Ya en la cuarta generación los concesionarios no reciben un centavo del peaje, lo recaudan sí, pero se queda en una cuenta en la fiducia a nombre de la ANI. Y en la medida en que van terminando las unidades funcionales, en la medida en que van terminando las obras, les liberan recursos para el pago. Y a esos recursos que les van liberando y esos recursos que se recaudan cuando la obra está terminada, se les aplica un factor de calidad o digamos un factor de cumplimiento. Entonces, si el pasto está alto, si hay baches, si la ambulancia no llegó a tiempo, a esos concesionarios les descuentan parte de su ingreso. Bueno, recordemos un poco antes de definir el tema de concesión. 1966 se empezó la construcción de lo que hoy se conoce como autopista Medellín-Bogotá. Sí. Son al menos 52 años donde efectivamente se ha dado un desarrollo amplio, grande y que además de eso hay otras vías que alimentan y que dan pues digamos todo el recorrido a lo que hoy se conoce como la concesión. ¿Qué pasó desde ese 1966 hacia acá que permitió cambiar las condiciones de transitabilidad? Porque sabíamos efectivamente hace 30 años o más cómo eran las condiciones para viajar a Medellín. No, es que... ¿Cómo funciona el tema de la concesión frente a ese escenario que había? ¿Cómo se construía antes de que hubiera APPs? Eran obras públicas, pero otro día hablaremos de eso. Las concesiones en Colombia existen desde 1880. El ferrocarril de Antioquia era una concesión. Los puentes, el puente sobre el río Piedras, que como quedaron las torres lo pusieron Puente Iglesias. Un puente más arribita y el puente de Occidente eran 3 concesiones que le dieron a grupos de empresarios antioqueños donde José María Villa era socio de esos puentes. O sea, el sistema de concesiones viene desde los romanos y en Colombia lo usamos en el siglo XIX. Lo dejamos de usar y lo redescubrimos ahora. ¿Qué pasa con las obras públicas? Si hacemos la historia de la autopista Medellín-Bogotá, se inició en el 66 en el tramo de Copacabana a Guarne, después se extendió a Marinilla, era una trochita, después en los 80 recibió otro impulso y en el 82-83 estaban llegando a Puerto Triunfo, ya hacia finales, mediados de los 80 teníamos una conexión a lo que en esa época le decían Troncal del Magdalena, que hoy se llama Ruta del Sol, pero entre el 66 y el 85 que terminaron, pasaron casi 20 años de construcción de la vía y de que la vía pudiera funcionar, porque si revisamos videos de esa época, de cómo se recibió la vía, las vías no se les hacía mantenimiento, porque hacer mantenimiento no da votos, inaugurar vías sí. Eran vías estrechitas, vías que se hacían con unas características de diseño muy pobre. Hay que ver el cambio, y lo tenemos nosotros en la vía, de cómo funciona la doble calzada hasta el santuario y el cambio que se siente cuando uno pasa del santuario, sobre todo cuando llega al Biao y empieza a bajar. Empieza a ver, la vía está bonita, está pispa, una fea arreglada. La curva que tiene, cómo diseñábamos antes, que entonces
vamos a pasar un río y como los puentes eran tan caros, bajábamos, pasábamos en un puente de 10 metros y volvíamos a subir. Y resulta que uno bajó 2 o 3 kilómetros, subió 2 o 3 kilómetros para hacer un puente de 50 metros. Y después de que uno se le alargó el viaje de esa forma tan impresionante, mira hacia atrás y ve que la vía estaba al mismo nivel y que hubiera salido con un puente. O da unas vueltas impresionantes y se hubiera hecho un túnel. Entonces, esas vías que hicimos antes son vías que se hicieron con unos criterios técnicos, son vías bien hechas, pero los diseños obedecieron a unas restricciones presupuestales gigantes. Hacer vías cuesta mucho. Si vamos a hablar de una doble calzada en montaña, una doble calzada en montaña, incluyendo predios, puede valer 27.000 millones de pesos kilómetro. Pueden coger los 4G, ponerla a precios de hoy y dividir costo del proyecto entre longitudes. Y vale. ¿Qué es una exageración? No. Es muy costoso hacer vías. Cumplir las normas ambientales es muy duro. Los planes de mitigación social y de gestión ambiental y arqueológica son costosos, fuera de la vía en sí misma. Y de pronto un túnel y de pronto un viaducto. Y un túnel y viaducto, o sea, esa es la vía. Un túnel puede valer 6 veces eso y un viaducto puede valer casi 3 veces eso. Pero entonces cuando se están diseñando las vías, al tener esos tenores, uno ¿qué va haciendo? Uno diseña la vía, pero si ve que puede hacer el puente, revisa cuántos kilómetros de vía revisa ese puente. Si ese puente me está reemplazando más de 3 kilómetros, es mejor el puente que la vía. Si voy a hacer un túnel y ese túnel me va a cortar la longitud de la vía en más de 6 kilómetros, es más negocio hacer el costo. Entonces, en el diseño se van incluyendo factores económicos, fuera de la evolución gigante en características de diseño. O sea, una vía como la Medellín-Bogotá, del tramo de Santuario en adelante, es una vía con un diseño de 60 kilómetros, pero tiene curvas de 30, que es una vía, digámoslo así, estrechita, con problemas de taludes. Si esa vía se hubiera diseñado con los criterios que tenemos hoy, por ejemplo en Atillo, a mí me tocó manejar Bello Atillo y estar en vías del NUS, gerenciar también vías del NUS. Los criterios de diseño en Atillo había zonas. La salida entre Niquía y el Atillo tiene velocidad de diseño de 100 kilómetros por hora. ¿Esas son vías más rectas? Sí, porque es que la velocidad de diseño en una vía es la curva más crítica. Entonces, en la curva más crítica define la velocidad de diseño para toda la vía. Entonces, ya las 4G, la velocidad de diseño es 80 kilómetros por hora. Eso no quiere decir que la vía se usa 80. Eso quiere decir, en el punto donde tengo la curva más crítica, esa curva se puede tomar a 80 kilómetros por hora. O sea, son vías que tienen tramos de 100, 120 kilómetros por hora. No solamente está eso, además de tener esa velocidad, me dicen, ninguna curva puede tener un radio menor a 235 metros. Y un radio de 235 metros, si lo comparamos con, por ejemplo, con la Glorieta de Sommer no tiene 40 metros de radio. O sea que la curva, uno no se da cuenta que va en la curva. Está la curva, uno la ve en los planos, va a dar la vueltecita, pero son curvas muy suaves. Donde necesariamente hay que disminuir la velocidad para evitar un volcamiento. La curva se diseña para ir a 80 kilómetros por hora. No se puede dar a más de 80, pero se puede ir a menos. Pero si uno va a 80, va bien dando la curva. O sea, ninguna de las vías que nosotros tenemos en este momento construidas en Antioquia, excepto Bello Atillo, tiene esas características. Donde si vos coges, vas dando vueltas y no te das cuenta. Hasta un pedacito donde baja 60 y empezás a ver el curverío donde están los puentes del kilómetro 5. Hay unos temas muy puntuales, ingeniero Germán. Permítame, vamos a ir a unos mensajes institucionales y ya regresamos en Protagonistas con el gerente de Devimed.
robo de cereal es un delito castigado penalmente. Además, hacerlo de manera artesanal perjudica el servicio de tu vecino o sector. Nuestro personal está capacitado para la prestación óptima del servicio. Solicite su señal en nuestra oficina. Evítese molestias. Aunque somos diferentes, en algo somos iguales. Todos tenemos derechos. La educación es un derecho. Podemos exigirlos, debemos respetarlo. Defensoría del Pueblo, derechos humanos para vivir en paz. Estás viendo Acuario Televisión, el canal de la gente. Regresamos con Germán Ignacio Vélez Villegas, gerente de Devimed. Devimed tiene una concesión que, digamos, tiene un área de influencia muy importante en la región del oriente antioqueño, incluso hasta Puerto Triunfo, ya esto es Magdalena Medio. Hasta Puerto Boyacá. Puerto Boyacá. Finalmente, digamos, tener hoy esa operación, garantizar la movilidad, temas de seguridad, temas de una infraestructura muy adecuada, las mejores condiciones para los visitantes, para los habitantes, para las personas que se desplazan a sus lugares de trabajo, de empleo. ¿Cómo, digamos, hoy la concesión vial está desarrollando esta actividad en estos municipios? A ver, en este momento nosotros tenemos un contrato de primera generación. Entonces se prestan varios servicios simultáneamente. Hay unos que se ven, otros que no se ven. Entonces el primero es el de atención de accidentes y el de atención de incidentes. Tenemos 5 ambulancias que están distribuidas en todas las zonas de la vía, de forma que si nos ocurre un accidente y se necesita la ambulancia, pueda estar en menos de 40 minutos. Entonces, ambulancias que prestan el servicio gratuito. TAV, sí. Y son TAV, prestan el servicio gratuito. Tenemos también 5 grúas que están en las mismas bases de las ambulancias que atienden y a la persona gratuitamente, pero en las grúas sí hay una condición. Las grúas lo que hacen es despejar el tráfico. Entonces extendimos un poquito más lo de despejar el tráfico a que si hay digamos un incidente, un carro se nos vara, la grúa va y le presta la primera asistencia, unos primeros auxilios vehiculares muy limitados, o sea, no es un carro taller, es un primer auxilio vehicular donde le ayudan, si es una llanta le ayudan a desbararla, si es una carga de la batería la grúa le puede ayudar, pero si excede de esos primeros auxilios vehiculares, se transporta hasta un sitio donde lo puedan atender en forma segura o hasta un sitio donde no interrumpa un carril de la vía. Esa es la limitación de nuestro servicio de grúa, a diferencia de las 4G que tienen carro taller y la grúa tiene unos talleres determinados donde lo lleva, porque el propósito de la grúa en las concesiones no es que me varé y me llevaron a la casa, sino me varé y me saca de la vía y me dejan donde me puedan atender y esté seguro, no es que lo dejen tirado por ahí. A veces, si hay mucha ocupación o estamos en operación retorno o éxodo, de pronto le toca quedarse en el retorno. También hay una vigilancia permanente sobre el... Permanentemente está la vía. A ver, hay vigilancia desde el punto de vista de seguridad, digamos, se le reconocen honorarios y se le dan los equipos a la policía de carreteras, o sea, la policía de carreteras que patrulla las vías, digámoslo así, es de la Policía Nacional, pero Devimed le ayuda con recursos para que estén los agentes y con las patrullas, las motos y otras cositas. Está también la vigilancia de la inspección vial. Permanentemente, y ustedes ven en la vía, hay unos carritos, unos Spark que recorren la vía todo el día, 7x24, reportando cómo está en cada uno de los puntos que tenemos de la vía la concesión. Si hay derrumbes, si hay accidentes, si hay luz, si no hay luz. Entonces, esa parte como de operación. Cualquier novedad en la vía, un derrumbe, un accidente, siempre el concesionario está listo para atender 24/7. Sí, y por ejemplo, el año pasado no, este invierno que acaba de pasar, si ustedes vieron el cierre grande de la vía este invierno ocurrió porque se volteó una tractomula con gas metano y que nadie podía sacar el gas metano, hubo unos problemas con la empresa transportadora y se nos demoraron casi
24 horas desde que ocurrió el siniestro hasta que logramos mover la grúa, porque no la podíamos mover cargada porque cualquier chispa podía hacer explotar el carro tanque, hasta que lo descargaron y lo pudimos mover. Ese fue lo más grave que nos ocurrió el invierno pasado. Caían derrumbes, caían árboles y el tiempo de atención de todos esos eventos no fue mayor a 4 o 5 horas. De hecho, en el tramo entre Santuario y Caño Alegre cayeron casi 60.000 metros cúbicos de derrumbes, en chorreaditos, caíditas. Todos los días, todas las noches hubo gente trabajando, despejando la vía. Y para tener un orden de magnitud, lo que cayó durante todo el invierno, a principio de año, es casi la misma cantidad que nos cayó en un solo día ahí en el kilómetro 14. O sea, de ese tamaño. Si hubiéramos juntado todo el material, era un problema de ese tamaño. Entonces, permanentemente se va atendiendo, se va vigilando el estado de la vía, las alcantarillas. Esa parte de operaciones apoya a otra área que es mantenimiento. Entonces, ustedes ven que hay personal con uniformes anaranjados a lo largo de toda la vía haciendo rocería, limpiando cunetas, limpiando las alcantarillas, reparando las obritas que se dañaron. Todo ese personal también es de la concesionaria. ¿Cuál es el área de influencia? ¿Cuáles son los municipios que tiene hoy? Digamos, incluimos prácticamente todo el oriente antioqueño. Tenemos 17 municipios de Antioquia más Puerto Boyacá. Entonces, la principal área de influencia se concentra en Copacabana, Bello, Copacabana, Guarne, Marinilla, Río Negro, La Ceja, El Retiro, Envigado, Sonsón, Cocorná, San Luis, San Carlos, por todas, San Francisco, por todas partes todos del oriente corredores. Pasa la vía. No entra directamente en los municipios, pero un municipio como Sonsón, o sea, la vía no llega a Sonsón, pero tenemos casi 10, 12 kilómetros aproximadamente abajo en la zona de la Danta. Pasamos por Puerto Triunfo, tenemos también un tramo grande en Puerto Boyacá. Esos tramos, a partir del 1 de septiembre, van a pasar al Invías, porque sobre esos tramos se está estructurando otro proyecto de concesión. Entre Santuario, a partir del peaje del Santuario, hasta Caño Alegre, que es donde conectamos con Ruta del Sol, se devuelve el 1 de septiembre al Invías lo opera, mientras se define la nueva concesión. Se habla de 4 horas y media para ir a Bogotá. Puede ser posible, sí. ¿Es posible? Sí, porque dentro de del nuevo proyecto que se está estructurando, no es desdoblar se hace un desdoblamiento. El desdoblamiento es hacer una doble calzada al lado entre Santuario y El Biao. El Biao es más o menos 7, 8 kilómetros después del peaje. Entonces ahí, que es más o menos plano, desdoblamos. A partir del Biao volteamos hacia la izquierda y bajando por Angostura, Cocorná, unos trazados muy viejos que en algún momento se estudiaron para la autopista. Retomamos esos estudios, no es exactamente el mismo trazado, pero retomamos esos estudios y estamos haciendo nuevos para empezar a hacer esa nueva vía. Entre el Biao, que es más adelantico del Santuario, y un punto en la vía que se llama Los Colores, que es más o menos 1 kilómetro más allá de Río Claro, si vamos por la vía que hay actualmente son casi 102 kilómetros. La vía que se está diseñando tiene 80 kilómetros. Además de ese recorte en distancia, está que si vamos a usar la vía que existe, hacer la doble calzada es casi imposible, porque o me meto con esos taludes y generamos una cantidad de derrumbes, o nos salimos a esos barrancos y toca hacer un muro de contención corrido y seguimos con el mismo problema. Es que el problema es un problema de pendientes. Las normas nuevas piden 6, acá nos va a tocar entre 6 y 8% por la bajada, pero en la vía actual tenemos 10, la nueva va con 6-8%. La nueva va a ser en doble calzada, como te decía ahora, con radios de 235 metros, velocidad de 80 kilómetros por hora. La vieja, si la voy a desdoblar, nos pasa como Palmas. Palmas es una velocidad de 30 kilómetros por hora que la gente la usa a 100. Ahí no hay que buscar cuál es la causa del accidental. La causa de la accidentalidad es que se hizo doble calzada y una curva de 30 kilómetros por hora se toma 100. ¿Qué va a pasar? La física funciona siempre. El carro se sale y termina al otro lado. Entonces estamos confirmando un poco que la doble calzada entre Santuario y una buena parte de ese recorrido que va hacia la ciudad de Bogotá va siendo una realidad. Sí, y no solamente hasta una buena parte del recorrido, de Los Colores en adelante, que otra vez estamos más o menos en la parte plana, se hace doble calzada, se hace una variante en Doradal
y se desdobla, se hace un segundo puente de La Paz, otro puente al lado del río Magdalena y se conecta en doble calzada hasta Bogotá. ¿Cuánto tiempo para tener ya las noticias? Digamos, la iniciativa está presentada. Ya se cumplió la condición de retirar el tramo para que lo administren vías, que es un sacrificio grande porque renunciamos a esos 2 peajes. Después, esos peajes van a volver al nuevo proyecto, pero pueden pasar 1 o 2 años hasta que vuelvan y por ahí 3 o 4 hasta iniciar construcción. ¿Cuánto puede estar costando esa obra? El presupuesto que tenemos ahora preliminar está dando por lado de 2.6 billones de pesos la inversión en obra. ¿A precios de hoy? A precios de hoy, 2.6 billones de pesos. Se mantienen los mismos peajes, de pronto aparezca un tercero, pero eso no lo vemos muy bien. Estamos revisando con los dos, pero es un proyecto de vía totalmente nueva y, por ejemplo, estamos acá en Marinilla. Marinilla está a 50 kilómetros por la autopista de Medellín. Yo vivo en el Poblado, vengo todos los días a la oficina acá en Marinilla. Por la autopista uno se demora 45 minutos desde la Loma de los Balsos hasta acá. A la velocidad legal. Velocidad legal sin exceder la velocidad. Si vamos a ir más despacio, si me da miedo, se demora uno 1 hora en Marinilla. Santuario está a 10 kilómetros. Si vamos a 60, no lo pongamos a 80, si vamos a 60, entonces vamos 1 hora y 10. De ahí vamos a tener Puerto Triunfo a 80 kilómetros, otra hora y 20. O sea, Puerto Triunfo a 60 kilómetros por hora nos va a quedar a 1 a 2 horas de Medellín. Un poquitico menos, un poquitico más. La vía se puede usar un poquito más rápido, con prudencia, y hay que respetar las señales en la velocidad que estén. Pero 2 horas desde Medellín ya es una cosa Puerto que Triunfo no se va a había quedar, ocurrido tampoco. Puerto Triunfo va a quedar de paseo de fin de semana. Puerto Boyacá son 10 minuticos más, o Puerto Boyacá no, el Caño Alegre, y ya estoy en Ruta del Sol. Y de ahí estoy a 2 horas largas de Bogotá. Bogotá va a quedar entre 4:30 o 5 horas por tierra en unas vías en las que puedo adelantar, porque es que venir un fin de semana a Medellín o salir un fin de semana de Medellín más allá del santuario es: voy en una fila, me voy a adelantar y viene la otra fila, me voy a adelantar y está la línea continua, entonces ahí soy el suicida que se pasa desesperado porque no puedo ir en fila. Si no hay una novedad en la porque vía no hay doble también. calzada, y si hay un accidente se nos cierra del todo. Permítame, doctor Germán, porque el tiempo se nos va agotando, entonces sí. Quisiera que me hiciera una aclaración con respecto a lo que es las vías que no pertenecen a la concesión, cuando usted hablaba de que no todas llegan a los cascos urbanos de los municipios precisamente. No, por ejemplo, cuando vamos por esa vía que se va a retirar, la concesión tiene únicamente la vía Medellín-Bogotá, la entrada a Cocorná, la entrada a San Luis, todos los accesos son de los municipios. El mantenimiento, la operación, También allí, todas las responsabilidades. Tratamos de ayudar en lo que ellos. podemos a veces no los podemos ayudar porque cuando viene la ola invernal nos da igual a todos, ese es de ellos. Acá en Oriente tenemos todas las vías de Oriente menos la variante del aeropuerto. La variante del aeropuerto es de la concesión Túnel Aburrá Oriente, que entra en el túnel y en la variante. En Oriente tenemos la autopista Medellín-Bogotá, toda hasta Caño Alegre. Por el otro lado arrancamos en Sancho Paisa, La Fe de Don Diego, La Ceja, La Unión, todo ese eje también es de nosotros. Entre el aeropuerto, la T del aeropuerto y la T de Llano Grande, incluyendo la glorieta del aeropuerto, toda esa línea también es de nosotros. La vía entre Don Diego y Jumbo es de Vimet. La vía Juan de Dios Morales subiendo hasta Cuatro Esquinas y la vía Marinilla es de Vimet. Entre Cuatro Esquinas y el Carmen también es de Vimet. En la Juan de Dios Morales, digámoslo ahí, hay un problemita, eso nunca se le pagó a Devimet, o sea, un problema de manejo contractual, que no es como traerlo acá a colación, nunca se la pagaron. Entonces en Juan de Dios Morales estamos manteniendo una de las 2 calzadas. La otra calzada está en un limbo jurídico. ¿Y corresponde a una vía que hoy está en mantenimiento para el municipio o para la...? No, está en un limbo. Está en un limbo porque hay un fallo judicial que dijo que eso no es del contrato, pero no dijo de quién era. Entonces es un limbo y hay que esperar cómo se resuelve. Por el lado de la vía entre Río Negro y La Ceja también es de Vimet. La glorieta del Yeguerizo, esa variantica del Yeguerizo es de Vimet. La entrada de La Ceja, por donde uno entra desde Río Negro, por donde antes era el colegio de los salesianos, y la salida de La Ceja también es de Vimet, y la variante de La Ceja también la tiene de Vimet. Bueno, entonces todo el sistema vial grande de Oriente
lo administra la concesión. Hoy presente en toda esta región, en el oriente antioqueño, y haciéndole un poco de esa claridad también con respecto a qué es, sino la responsabilidad de Devimed sobre las vías también, que hay una incidencia del departamento, hay una incidencia también de los municipios. Se nos acaba el tiempo, ya seguramente en otro momento podemos seguir hablando del tema de las concesiones y de todo el trabajo que se desarrolla en esta región. Yo le agradezco mucho por acompañarnos en Protagonistas, y pues en algún otro momento seguramente nos podrá acompañar. Y cualquier cosa a la hora. Muchas gracias. Él es Germán Vélez, es el gerente de la concesión vial de Devimed.